Informes de que uno de los principales comandantes de Hamás ha sido asesinado. Es la figura de Hamás, de más alto rango, que han matado los israelíes desde 2014. A medida que el sangriento conflicto entre Hamás y las fuerzas de defensa israelíes se recrudece, el número de muertos en ambos bandos sigue acumulándose. Y con el vasto arsenal de armas, recursos y apoyo internacional que respalda a Israel, Hamás ha experimentado pérdidas devastadoras a lo largo de los años, con la muerte de muchos de sus líderes, muchos de ellos de forma dramática. Esto es lo que les ocurrió a los líderes fallecidos de Hamás. Mahmoud al-Mabhouh, desde su papel como comandante y jefe de logística de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, hasta su participación en la adquisición de armamento avanzado para Hamás, la historia de al-Mabhouh es impactante y sensacional. En el tumultuoso mundo de Oriente Próximo, donde las tensiones son enormes y los conflictos laten a fuego lento bajo la superficie, un hombre alcanzó la fama como figura clave de la organización Hamás. Mahmoud al-Mabhouh, nacido en 1960, desempeñaría un papel fundamental en la logística y la adquisición de armas para las tristemente célebres brigadas Izz ad-Din al-Qassam. Nacido en una región plagada de disturbios políticos y violencia, al-Mabhouh creció siendo testigo de las luchas de su pueblo. Fue durante estos años de formación cuando desarrolló un arraigado sentimiento de lealtad y compromiso con la causa palestina. A medida que maduraba, su dedicación le llevaría por un camino que alteraría para siempre el curso de su vida. La trayectoria de al-Mabhouh en las filas de Hamás comenzó en la década de 1980, una época en la que la organización estaba ganando impulso e influencia. Su mente estratégica y su inquebrantable determinación llamaron rápidamente la atención de sus superiores, lo que le llevó a ocupar puestos de poder y responsabilidad. Fue en su papel de comandante y jefe de logística de las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, donde al-Mabhouh dejó verdaderamente su huella. Encargado de supervisar la transferencia de armas avanzadas de Irán a Hamás en Gaza, se convirtió en el eje de los esfuerzos de la organización por reforzar sus capacidades militares. La experiencia de al-Mabhouh en logística y adquisiciones permitió a Hamás adquirir armamento de vanguardia, lo que le proporcionó una ventaja significativa en su lucha constante contra sus adversarios. Su meticulosa planificación y su ingenio garantizaron que las brigadas al-Qassam estuvieran bien equipadas para defender su causa. Pero no fue solo su papel en la adquisición de armas lo que hizo de al-Mabhouh una fuerza a tener en cuenta. También era conocido por su pensamiento estratégico y su capacidad para idear planes audaces. Uno de esos planes, llevado a cabo a finales de la década de 1980, conmocionó a toda la región y consolidó su reputación de agente despiadado y astuto. En una audaz operación, al-Mabhouh planeó el secuestro y asesinato de 2 soldados israelíes, una acción que envió un claro mensaje a sus adversarios. Este acto de violencia puso de manifiesto su inquebrantable compromiso con la causa palestina y su voluntad de hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos. Al difundirse la noticia de sus audaces actos, al-Mabhouh se convirtió en una figura a la vez temida y admirada. Su nombre se convirtió en sinónimo de Hamás y de su implacable búsqueda de la justicia. Pero fue su papel en la adquisición de armas para las brigadas al-Qassam lo que acabaría provocando su caída. En los últimos años, la implicación de al-Mabhouh en la transferencia de armamento avanzado había llamado la atención de las agencias de inteligencia de todo el mundo. Sus acciones no habían pasado desapercibidas y su nombre estaba en el radar de quienes pretendían desbaratar las operaciones de Hamás. Al-Mabhouh no sabía que todos sus movimientos estaban siendo vigilados de cerca por un equipo de agentes altamente cualificados. Estos agentes, supuestamente del Mossad, la agencia israelí de inteligencia exterior, estaban decididos a poner fin a su reinado. Así, cuando al-Mabhouh se embarcó en lo que parecía una misión rutinaria a Dubái en 2010, no sabía que estaba cayendo en una trampa cuidadosamente orquestada. Su destino estaba sellado y el escenario preparado para un final trágico e impactante. Corría el año 2010 y Mahmoud al-Mabhouh, comandante y jefe de logística de Hamás, se encontraba en la vibrante ciudad de Dubái. Lo que no sabía era que ese viaje sería el último, ya que le esperaba un asesinato meticulosamente planeado y despiadadamente ejecutado. La fatídica noche del 19 de enero de 2010, al-Mabhouh se registró en un lujoso hotel, sin ser consciente del peligro que acechaba en las sombras. Sin que él lo supiera, un equipo de agentes altamente cualificados, presuntamente del Mossad, había estado siguiendo todos sus movimientos. Con precisión y sigilo, los agentes del Mossad se situaron estratégicamente, listos para llevar a cabo su misión.
Su objetivo estaba claro: eliminar a al-Mabhouh y enviar un mensaje escalofriante a Hamás y sus seguidores. Cuando al-Mabhouh se instaló en su habitación de hotel, no sabía que el peligro se cernía sobre él. Los agentes del Mossad, armados con pasaportes falsos y un arsenal de herramientas encubiertas, estaban preparados para llevar a cabo su plan. Con el factor sorpresa de su lado, los agentes entraron rápidamente en acción. Drogaron a al-Mabhouh, dejándolo inconsciente e indefenso. Fue un movimiento calculado para asegurarse de que su objetivo no pudiera resistirse. Pero los agentes no se detuvieron ahí. Sometieron a al-Mabhouh a un dolor inimaginable, utilizando la electrocución como medio para extraer información o simplemente para infligir sufrimiento. Fue un acto brutal y despiadado, diseñado para quebrar el espíritu de su objetivo. Y cuando estuvieron seguros de que al-Mabhouh estaba al borde de la muerte, los agentes del Mossad lo asfixiaron con una almohada. Fue un método escalofriante y calculado que no dejaba margen para el error. En aquella habitación de hotel, al-Mabhouh exhaló su último suspiro, su vida extinguida por quienes lo consideraban una amenaza. Las secuelas del asesinato de al-Mabhouh conmocionaron al mundo entero. La policía de Dubái puso rápidamente en marcha una investigación, descubriendo una red de engaños e intrigas. Las pruebas apuntaban a la implicación del Mossad, y aunque el gobierno israelí negó inicialmente cualquier conexión, los medios de comunicación y la opinión pública israelíes aceptaron ampliamente su responsabilidad. El uso de pasaportes falsos por parte de los agentes del Mossad complicó aún más la situación. Varios gobiernos occidentales, entre ellos los del Reino Unido, Irlanda, Francia y Australia, iniciaron sus propias investigaciones sobre el uso de las identidades de sus ciudadanos en la operación. Fue una crisis diplomática que tensó las relaciones entre naciones y planteó interrogantes sobre la ética de las operaciones de inteligencia. Los Emiratos Árabes Unidos, en busca de justicia por el atroz crimen cometido en su suelo, solicitaron ayuda a Estados Unidos. Sin embargo, su petición fue denegada, poniendo de relieve la compleja naturaleza de las relaciones internacionales y el delicado equilibrio de poder. Pero la historia no acaba ahí. En un sorprendente giro de los acontecimientos, las autoridades alemanas detuvieron posteriormente a un presunto agente del Mossad implicado en el asesinato. Esta detención arrojó más luz sobre el alcance de las operaciones del Mossad y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para eliminar a sus objetivos. El asesinato de Mahmoud al-Mabhouh en Dubái fue un escalofriante recordatorio del oscuro mundo del espionaje y de la crueldad de quienes operan en él. Fue un acto descarado que conmocionó a toda la región y provocó una crisis diplomática que resonó en todo el mundo. Ahmed Yassin. El viaje de Ahmed Yassin comenzó en el pueblo de Al-Jura, cerca de Ashkelon, en la Palestina del mandato británico. Nacido en un mundo de agitación política e incertidumbre, los primeros años de Yassin estuvieron llenos de esperanza y promesas. Sin embargo, el destino le tenía reservado un plan diferente. A los 12 años, la tragedia le golpeó cuando sufrió un devastador accidente deportivo. El accidente le dejó tetrapléjico y casi ciego, alterando para siempre el curso de su vida. Muchos habrían sucumbido a la desesperación, pero el espíritu de Yassin permaneció inquebrantable. Se negó a dejar que sus limitaciones físicas lo definieran y, en su lugar, canalizó su energía hacia una causa mayor que él. Fue durante esta época cuando Yassin participó activamente en la creación de una rama palestina de los Hermanos Musulmanes. Esta organización, conocida por sus valores islámicos conservadores, le sirvió de plataforma para defender los derechos de los palestinos. Veía en los Hermanos Musulmanes un vehículo para el cambio, un medio para unir a los palestinos y luchar contra la ocupación israelí. La participación de Yassin en los Hermanos Musulmanes no pasó desapercibida para las autoridades israelíes. En 1984 fue detenido y encarcelado por almacenar armas en secreto. Esto marcó un punto de inflexión en su vida, ya que se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la ocupación israelí. El encarcelamiento de Yassin no hizo sino avivar su determinación de luchar por la causa palestina. Durante su estancia en prisión, la influencia de Yassin creció exponencialmente. Se convirtió en un faro de esperanza para los palestinos, una voz de desafío contra la opresión. Su inquebrantable compromiso con la causa inspiró a un público fiel, tanto dentro como fuera de los muros de la prisión. El carisma de Yassin y su capacidad para movilizar a la gente se hicieron evidentes, preparando el terreno para su futuro papel de liderazgo. En 1987 estalló la primera intifada.
un periodo de protestas y resistencia palestinas generalizadas contra la ocupación israelí. Fue durante esta época tumultuosa cuando Yassin cofundó Hamas, una organización islamista militante que pretendía liberar Palestina del control israelí y establecer un Estado islámico. La visión de Yassin para Hamas se basaba en su inquebrantable creencia en el derecho palestino a la autodeterminación. Como líder espiritual de Hamas, la influencia de Yassin creció exponencialmente. Sus poderosos discursos y sus apasionados llamamientos a la resistencia resonaron entre los palestinos que anhelaban un cambio. La capacidad de Yassin para unir a personas de distintos ámbitos bajo la bandera de Hamas no tenía parangón. Se convirtió en un símbolo de esperanza, en una figura emblemática de la lucha palestina. La participación de Yassin en los Hermanos Musulmanes y la fundación de Hamas marcaron un importante punto de inflexión en el movimiento de resistencia palestino. Su liderazgo y su inquebrantable compromiso con la causa impulsaron a Hamas a la vanguardia de la lucha contra la ocupación israelí. La capacidad de Yassin para inspirar y movilizar a la gente, incluso entre rejas, consolidó su posición como líder carismático e influyente. El encarcelamiento de Ahmed Yassin en 1989 marcó un oscuro capítulo en su vida y en la historia de la lucha palestina. Fue detenido por las fuerzas israelíes y condenado a cadena perpetua por ordenar el asesinato de supuestos colaboradores palestinos. Sin embargo, el tiempo que pasó entre rejas no mermó su influencia ni apagó su espíritu. En todo caso, no hizo sino avivar su determinación de luchar por la causa palestina. Incluso desde su celda, Yassin siguió inspirando a sus seguidores. Su inquebrantable compromiso con la causa palestina y su carismático liderazgo lo convirtieron en un símbolo de resistencia y desafío. Las palabras de Yassin resonaban entre los palestinos, que lo veían como un faro de esperanza en su lucha contra la ocupación israelí. En 1997, el destino de Yassin dio un giro inesperado. Como parte de un intercambio de prisioneros entre Israel y Hamas, fue liberado tras cumplir 8 años de su condena a cadena perpetua. Su liberación fue recibida con júbilo y celebración entre los palestinos, que la consideraron una victoria para su causa. Yassin salió de la cárcel como un héroe, dispuesto a continuar su liderazgo en Hamas. Con su nueva libertad, Yassin no perdió tiempo en reafirmar su posición como líder espiritual de Hamas. Llamó a renovar la resistencia contra la ocupación israelí, instando a sus seguidores a continuar la lucha por la autodeterminación palestina. Los encendidos discursos de Yassin y su inquebrantable compromiso con la causa galvanizaron a sus seguidores, que lo veían como un símbolo de resistencia y esperanza. Bajo el liderazgo de Yassin, Hamas intensificó sus esfuerzos para resistir a la ocupación israelí. Hizo un llamamiento a atacar Israel, incluidos atentados suicidas, para infundir miedo a las autoridades israelíes. La inquebrantable fe de Yassin en la justicia de la causa palestina y su disposición a sacrificarlo todo por ella le convirtieron en una figura venerada entre sus seguidores. Sin embargo, el liderazgo de Yassin en Hamas no estuvo exento de polémica. Aunque muchos palestinos lo consideraban un héroe, sus llamamientos a la violencia y sus ataques contra civiles israelíes suscitaron la condena de la comunidad internacional. Los críticos argumentaron que sus tácticas solo perpetuaban el ciclo de violencia y obstaculizaban las perspectivas de paz en la región. A pesar de las críticas, Yassin se mantuvo firme en sus convicciones. Consideraba que la resistencia armada era el único medio para lograr la liberación palestina y establecer un Estado independiente. El inquebrantable compromiso de Yassin con la causa le granjeó tanto admiración como condena y puso de relieve las complejidades de la lucha palestina. Trágicamente, la vida de Yassin se truncó el 22 de marzo de 2004, cuando murió en un ataque aéreo israelí. El asesinato de Yassin conmocionó a toda la región y provocó un duelo generalizado entre los palestinos. La comunidad internacional condenó el ataque aéreo por considerarlo una ejecución extrajudicial. La muerte de Yassin no solo dejó un vacío dentro de Hamas, sino que también aumentó las tensiones en la región. Su asesinato sirvió como grito de guerra para los palestinos, que juraron continuar la lucha por la autodeterminación en su memoria. El legado de Yassin como líder carismático y símbolo de la resistencia sigue marcando la lucha palestina por la justicia y la libertad. La vida de Ahmed Yassin fue un ejemplo de resistencia, determinación y compromiso inquebrantable con la causa palestina. Desde su temprana participación en los Hermanos Musulmanes hasta la fundación de Hamas, su liderazgo inspiró a una generación de palestinos. A pesar de sus limitaciones físicas, el espíritu de Yassin permaneció inquebrantable
y luchó incansablemente por los derechos de su pueblo. Su encarcelamiento, liberación y liderazgo continuado de Hamás demostraron su inquebrantable dedicación a la lucha palestina. Aunque su vida se truncó trágicamente, su legado sigue vivo, recordándonos las complejidades y los retos a los que se enfrentan quienes luchan por la justicia frente a la adversidad. Abdelaziz al-Rantisi. Abdelaziz al-Rantisi nació en la pequeña ciudad de Yibna, cerca de Jaffa, en 1947. Sin embargo, la apacible vida de su familia se vio truncada por el estallido de la guerra árabe-israelí en 1948. Obligada a huir de su hogar, la familia de Rantisi buscó refugio en la Franja de Gaza, donde esperaban encontrar seguridad y estabilidad en medio del caos de la guerra. Los primeros años de Rantisi estuvieron marcados por las dificultades y la incertidumbre. Al crecer en una región devastada por la guerra, fue testigo directo de las luchas e injusticias a las que se enfrentaba el pueblo palestino. Estas experiencias darían forma a su visión del mundo y encenderían en él un ardiente deseo de luchar por los derechos de su pueblo. A pesar de las difíciles circunstancias, Rantisi era un joven brillante y ambicioso. Destacó en sus estudios y mostró un gran interés por la medicina. Decidido a perseguir sus sueños, Rantisi se matriculó en la Universidad de Alejandría, donde se especializó en medicina pediátrica y genética. Durante su estancia en la universidad, el camino de Rantisi dio un giro inesperado. Se involucró profundamente con los Hermanos Musulmanes, una organización islámica conservadora que pretendía promover su ideología y establecer un Estado islámico. Las firmes convicciones religiosas de Rantisi y su deseo de justicia social encajaban perfectamente con los principios de la Hermandad, y no tardó en ascender en las filas de la organización. Como miembro de la Hermandad musulmana, Rantisi participó activamente en actividades políticas y sociales. Defendió apasionadamente los derechos del pueblo palestino y se opuso con vehemencia a la ocupación israelí. El carisma y las dotes de liderazgo de Rantisi pronto llamaron la atención de figuras influyentes dentro de la organización, como el jeque Ahmad Yassin, fundador de Hamás. En 1987, Rantisi, junto con el jeque Ahmad Yassin y Salah Shehadeh, desempeñó un papel fundamental al animar al pueblo palestino a levantarse contra la ocupación israelí. Esto marcó el comienzo de la primera intifada, un periodo de intensa resistencia y disturbios civiles en la Franja de Gaza y Cisjordania. Las dotes organizativas de Rantisi y su capacidad para movilizar a las masas lo convirtieron en una figura clave del movimiento de resistencia. Se convirtió en un organizador y líder popular y ayudó a formar Hamás, un grupo militante que pretendía liberar a Palestina del control israelí. Su inquebrantable compromiso con la causa y su carismática personalidad le granjearon el respeto y la admiración de muchos. Sin embargo, la implicación de Rantisi con Hamás no se produjo sin consecuencias. En 1992 fue deportado al sur del Líbano junto con otros miembros de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina. A pesar de estar separado de su patria, Rantisi siguió siendo un firme defensor de la causa palestina y actuó como portavoz general de los operativos expulsados. A lo largo de su vida, Rantisi se enfrentó a numerosos intentos de asesinato, prueba de la amenaza que suponía para quienes se oponían a su ideología. Sin embargo, permaneció impertérrito, firme en su creencia de que el pueblo palestino merecía justicia y libertad. Tras ser deportado al sur del Líbano en 1992, Rantisi se convirtió en el portavoz general de los operativos expulsados de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. A pesar de estar físicamente separado de la Franja de Gaza, la influencia y el liderazgo de Rantisi siguieron creciendo. Sus poderosos discursos y su inquebrantable compromiso con la causa palestina calaron hondo tanto dentro como fuera de la región. A finales de la década de 1990, Rantisi regresó a la Franja de Gaza, donde se convirtió en una figura decisiva en la configuración del futuro de Hamás. Con su personalidad carismática y su mentalidad estratégica, Rantisi desempeñó un papel crucial en la transformación de Hamás de un movimiento de base en una formidable fuerza política y militar. Bajo el liderazgo de Rantisi, Hamás adoptó un enfoque dual, combinando el activismo político con la resistencia armada contra la ocupación israelí. Creía firmemente que el compromiso con Israel no era una opción y abogaba por la creación de un Estado palestino mediante la acción militar. La postura intransigente de Rantisi y su capacidad para inspirar a otros le granjearon el respeto y la lealtad de muchos dentro de la organización. Sin embargo, el liderazgo de Rantisi y el ascenso de Hamás no estuvieron exentos de polémica.
Las actividades militantes y los atentados suicidas del grupo suscitaron la condena internacional, y muchos países, entre ellos Estados Unidos e Israel, calificaron a Hamás de organización terrorista. Los fuertes sentimientos anti-israelíes y anti-estadounidenses de Rantisi avivaron aún más las tensiones entre Hamás y sus adversarios. A pesar de las críticas y la oposición, Rantisi se mantuvo firme en sus convicciones, defendiendo los derechos del pueblo palestino y desafiando el statu quo. Su carisma y su capacidad para movilizar apoyos lo convirtieron en una figura destacada no solo dentro de la Franja de Gaza, sino también en la escena mundial. Sin embargo, la vida de Rantisi se truncó trágicamente el 17 de abril de 2004, cuando fue asesinado por la Fuerza Aérea Israelí. La noticia de su muerte conmocionó a toda la región y provocó reacciones encontradas. Israel justificó el asesinato alegando que Rantisi era un cerebro del terrorismo y una amenaza para la seguridad nacional. Argumentaron que su eliminación era necesaria para proteger a los ciudadanos israelíes de nuevos atentados. Por otro lado, muchos palestinos y partidarios de la causa palestina condenaron el asesinato por ilegal y contraproducente, considerándolo un intento de silenciar a una destacada voz de la resistencia. La comunidad internacional se mostró dividida en su respuesta al asesinato de Rantisi. Algunos países expresaron su preocupación por el asesinato selectivo de un dirigente político, mientras que otros apoyaron las acciones de Israel, alegando la necesidad de combatir el terrorismo. La muerte de Rantisi dejó un vacío en la dirección de Hamás, pero su legado siguió inspirando y motivando a otros para continuar la lucha por los derechos de los palestinos. Su inquebrantable compromiso con la causa y su capacidad para movilizar apoyos lo convirtieron en un símbolo de resistencia y resiliencia. Nizar Rayan nació el 6 de marzo de 1959 en el campo de refugiados de Jabalia, en la Franja de Gaza. Al crecer en una región plagada de conflictos, Rayan fue testigo directo de las luchas y penurias a las que se enfrentaba el pueblo palestino. Estas experiencias darían forma a sus creencias y alimentarían su determinación de luchar por lo que creía que era su causa legítima. El viaje de Rayan al mundo académico comenzó en 1982, cuando se matriculó en la prestigiosa Universidad Islámica Imam Muhammad ibn Saud de Riad, Arabia Saudí. Fue durante su estancia allí cuando se vio profundamente influido por las ideologías del wahabismo y el salafismo, que más tarde desempeñarían un papel importante en la formación de sus opiniones extremistas. Tras años de dedicación al estudio, Rayan se licenció en teología y ciencias religiosas, pero su sed de conocimiento estaba lejos de saciarse. Para ampliar su formación, cursó un máster en la Universidad de Jordania en Amán. En 1990 se graduó con honores, consolidando su reputación como erudito en estudios islámicos. Sin embargo, fue la obtención del doctorado lo que realmente le distinguiría. En 1994 completó sus estudios de doctorado en la Universidad Islámica de Omdurman, Sudán. Su tesis, titulada El futuro del Islam, análisis objetivo, mostró su profundo conocimiento de la religión y su capacidad para analizar críticamente sus enseñanzas. Armado con sus nuevos conocimientos y logros académicos, Rayan regresó a Gaza, donde se estableció rápidamente como figura prominente dentro de la comunidad religiosa. Se convirtió en imán de varias mezquitas, entre ellas la renombrada mezquita Imad Aqil de Jabalia, también conocida como la Mezquita de los Mártires. Fue allí donde sus encendidos sermones y su retórica extremista le granjearon seguidores y lo catapultaron a la fama. El ascenso de Rayan en las filas de Hamás fue rápido y notable. Con la muerte del jeque Ahmed Yassin, fundador y líder espiritual de Hamás, en 2004, Rayan asumió el papel de clérigo islámico de alto rango dentro de la organización. Esta posición le permitió tender un puente entre la dirección política de Hamás y su ala militar, consolidando su influencia y poder. Como alto dirigente de Hamás, Rayan desempeñó un papel crucial en la configuración de las estrategias y tácticas de la organización. Se convirtió en un firme defensor de los atentados suicidas contra Israel, promoviendo y alentando activamente estos actos de terror entre 1994 y 2004. Sus opiniones extremistas y su inquebrantable compromiso con la causa le convirtieron en una figura formidable en el conflicto palestino-israelí. Pero la implicación de Rayan en Hamás fue más allá de sus funciones religiosas y políticas. También era un hombre de familia, se casó con 4 mujeres y tuvo 12 hijos. Su dedicación a su familia reflejaba su dedicación a la causa,
creando una compleja red de relaciones que en última instancia se vería destrozada por la tragedia. Las opiniones extremistas de Nizar Rayan estaban profundamente arraigadas en sus creencias religiosas y en su inquebrantable compromiso con la causa palestina. Según el escritor israelí-estadounidense Jeffrey Goldberg, Rayan tenía creencias profundamente antisemitas y consideraba a los judíos un pueblo maldito que Alá había transformado en cerdos y simios. Creía que los judíos debían pagar por sus supuestos crímenes contra el Islam, incluido el asesinato de profetas y su negativa a escuchar el mensaje de Alá. Las declaraciones de Rayan sobre los judíos y el Estado de Israel fueron poco menos que escandalosas. En una ocasión declaró: «El verdadero Islam nunca permitiría que un Estado judío sobreviviera en el Oriente Medio árabe y musulmán. Israel es un imposible, es una ofensa a Dios». Estas palabras reflejaban su profunda animadversión hacia el pueblo judío y su creencia de que su presencia en la región era ilegítima. Según Goldberg, Rayan también creía que los judíos debían pagar por sus transgresiones. Los consideraba responsables del asesinato de profetas del Islam y los acusaba de cerrar los oídos al mensajero de Alá. Estas declaraciones incendiarias alimentaron aún más las llamas del odio y perpetuaron un ciclo de violencia y animosidad. Pero no solo las palabras de Rayan eran alarmantes, sino también sus actos. Como alto dirigente de Hamás, promovió y alentó activamente los atentados suicidas contra Israel. Entre 1994 y 2004, Rayan desempeñó un papel importante en la configuración de las estrategias y tácticas de Hamás, abogando por la resistencia armada y la yihad como único medio de comunicación con el pueblo judío. Trágicamente, la propia familia de Rayan se vio envuelta en la violencia que él promovía. Su hijo, como muchos otros jóvenes palestinos, fue reclutado como terrorista suicida y perdió la vida en una de esas misiones. Esta tragedia personal solo sirvió para reforzar la determinación de Rayan y profundizar su compromiso con la causa. El año 2009 marcó un punto de inflexión en la vida de Rayan y en toda la región. La guerra de Gaza, un conflicto entre Hamás e Israel, estaba en pleno apogeo. Rayan, a diferencia de otros dirigentes de Hamás que pasaron a la clandestinidad para evitar ser objetivo de Israel, se mantuvo desafiante e inflexible. Siguió abogando abiertamente por la resistencia armada y la yihad, declarando: «Nuestro único lenguaje con los judíos es a través de la resistencia armada y la yihad». El 1 de enero de 2009, la tragedia golpeó a la familia Rayan. Un caza israelí F-16 lanzó una bomba de 1.000 kilos sobre la casa de Rayan, en Jabalia. El ataque no solo se cobró su vida, sino también la de sus 4 esposas y 11 de sus hijos. Fue un golpe devastador que dejó tras de sí una escena de destrucción y pérdida. Fuentes de seguridad israelíes afirmaron que la casa de Rayan, en el momento del ataque, servía como almacén de municiones y centro de comunicaciones de Hamás. Afirmaron que un alijo de armas en la casa desencadenó explosiones secundarias, lo que ilustra aún más el alcance de la implicación de Rayan en actividades militantes. La muerte de Rayan conmocionó a la organización Hamás. Era el miembro de Hamás de mayor rango muerto en un atentado selectivo desde el asesinato de Abdel Aziz al-Rantisi en 2004, por lo que su pérdida se sintió profundamente. Hamás prometió que Israel pagaría un alto precio por su muerte, lo que aumentó aún más las tensiones en la región. En las polvorientas calles del campo de refugiados de Al-Shati, cerca de la ciudad de Gaza, nació el 22 de julio de 1959 un niño llamado Said Seyam. Nadie podía imaginar que este niño sin pretensiones se convertiría en una de las figuras más influyentes del panorama político palestino. La trayectoria de Seyam comenzó en medio de una época turbulenta, cuando el pueblo palestino se enfrentaba a las secuelas del conflicto árabe-israelí. A pesar de las difíciles circunstancias, Seyam era un niño brillante y curioso. Se pasaba el día jugando con sus amigos en los estrechos callejones del campo, soñando con un futuro mejor para él y para su pueblo. Fue durante estos primeros años cuando empezó a tomar forma su arraigado sentimiento de injusticia. Seyam fue testigo directo de las luchas de su comunidad, en la que las familias se enfrentaban a la pobreza, la escasez de recursos y la amenaza constante de la violencia. Estas experiencias encendieron en él un fuego, un deseo ardiente de luchar por los derechos y la liberación de su pueblo. La sed de conocimientos de Seyam le llevó a asistir a escuelas gestionadas por las Naciones Unidas en el campo. Allí perfeccionó su intelecto y desarrolló su pasión por la educación.
Poco podía imaginar que su viaje le llevaría por un camino diferente, en el que cambiaría los libros de texto por las armas. En los primeros años de su vida adulta, Seyam encontró consuelo y propósito en las enseñanzas de Hamas, una organización política y militar palestina. Se sintió atraído por su inquebrantable compromiso con la causa palestina y su resistencia contra la ocupación israelí. La participación de Seyam en Hamas marcó un punto de inflexión en su vida, ya que se dedicó a la lucha por la liberación palestina. El activismo de Seyam adoptó diversas formas, desde la participación en protestas hasta la organización de iniciativas de base dentro del campo. Se convirtió en un firme defensor de los derechos de los palestinos, exigiendo justicia y el fin de la ocupación. Pero no fue hasta el estallido de la primera intifada, a finales de la década de 1980, cuando el papel de Seyam en Hamas pasó realmente a primer plano. La primera intifada, un levantamiento masivo contra la ocupación israelí, vio a Seyam al frente del movimiento de resistencia. Su participación en actos de desobediencia civil y su inquebrantable compromiso con la causa llamaron la atención de las autoridades israelíes. Seyam fue detenido en múltiples ocasiones, pero cada vez que lo ponían en libertad, su determinación no hacía sino fortalecerse. En 1992, Seyam sufrió un duro revés al ser expulsado de los territorios palestinos por Israel. Esta separación forzosa de su patria no hizo sino avivar su determinación de continuar la lucha por la liberación palestina. Seyam buscó refugio en países vecinos, pero su corazón seguía firmemente arraigado en la lucha por la justicia. 3 años después, en 1995, Seyam regresó a los territorios palestinos, ansioso por reincorporarse a la lucha. Sin embargo, su llegada se encontró con otro obstáculo. Fue detenido de nuevo, esta vez por el Servicio de Seguridad Preventiva, dominado por Fatah, una facción política rival. A pesar de estos contratiempos, el compromiso de Seyam con la causa se mantuvo inquebrantable. Durante este periodo se acentuó la participación de Seyam en ataques con mortero y cohetes contra asentamientos judíos en la Franja de Gaza. Algunos consideraban estos ataques actos de resistencia, mientras que otros los condenaban como actos de terrorismo. Independientemente de la perspectiva de cada uno, era innegable el impacto que Seyam tuvo en el conflicto. La dedicación de Seyam a la causa tuvo un coste personal. Resultó herido 3 veces durante estos ataques, pero cada vez que se recuperaba, su determinación no hacía más que aumentar. Su inquebrantable compromiso con la lucha palestina lo convirtió en una figura venerada dentro de Hamas y le valió un puesto en la dirección colectiva de la organización. Los asesinatos de los líderes de Hamas, Ahmed Yassin y Abdelaziz al-Rantisi, en 2004, marcaron un punto de inflexión en la trayectoria de Seyam. Con sus muertes, Seyam vio la oportunidad de dar un paso al frente y llenar el vacío dejado por su ausencia. Se convirtió en un miembro clave de la dirección colectiva de Hamas en Gaza, consolidando su posición como uno de los principales comandantes de la organización. En 2006, la influencia de Seyam alcanzó nuevas cotas cuando fue nombrado ministro del Interior de la Autoridad Nacional Palestina. Este cargo le otorgó un gran poder y control sobre el aparato de seguridad, permitiéndole marcar el rumbo del gobierno palestino. El ascenso de Seyam al poder fue un testimonio de su dedicación inquebrantable y de la confianza que depositaron en él sus compañeros de Hamas. Cuando Said Seyam asumió el cargo de ministro del Interior de la Autoridad Nacional Palestina en 2006, su poder e influencia alcanzaron niveles sin precedentes. En representación del distrito electoral de Gaza en el Consejo Legislativo Palestino, Seyam se convirtió en una figura clave en la configuración de la dirección del gobierno palestino. Pero fue su creación de la Fuerza Ejecutiva en 2007 lo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Seyam reconoció la necesidad de una organización paramilitar que pudiera proteger los intereses de Hamas y mantener el control sobre la Franja de Gaza. La Fuerza Ejecutiva nació de esta necesidad y se convirtió en una entidad formidable que desempeñó un papel fundamental en la toma final de Gaza. La Fuerza Ejecutiva se ganó rápidamente una reputación por su disciplina y eficacia. Sus miembros se sometieron a un riguroso entrenamiento, perfeccionando sus habilidades en operaciones de combate y seguridad. Bajo el liderazgo de Seyam, la fuerza creció en número e influencia, consolidando el control de Hamas sobre el poder en la región. El carismático estilo de liderazgo de Seyam y su inquebrantable compromiso con la causa le granjearon la lealtad y el respeto de los miembros de la Fuerza Ejecutiva. Se dirigía a ellos con pasión y convicción, inculcándoles el propósito y el deber de proteger al pueblo palestino.
La fuerza ejecutiva se convirtió en una presencia familiar en las calles de Gaza, patrullando los barrios y garantizando la seguridad de la región. Mientras que algunos los veían como protectores, otros los consideraban ejecutores del régimen de Hamás. Las acciones de la fuerza fueron recibidas tanto con elogios como con críticas, profundizando aún más la división dentro de la sociedad palestina. El papel de Seyam como ministro del Interior le permitió trabajar en estrecha colaboración con otros funcionarios de Hamás, elaborando estrategias y tomando decisiones que darían forma al futuro de los territorios palestinos. Su influencia se extendió más allá del aparato de seguridad, ya que desempeñó un papel clave en la configuración de políticas e iniciativas destinadas a reforzar la posición de Hamás. La posición de Seyam en el Consejo Legislativo Palestino le proporcionó una plataforma para defender la agenda de Hamás. Se dirigió apasionadamente al Consejo, defendiendo las acciones de la organización y haciendo un llamamiento a la unidad de los palestinos. Sus discursos fueron recibidos tanto con aplausos como con discrepancias, lo que puso de manifiesto las profundas divisiones existentes en la política palestina. En medio del caos y la agitación, la vida personal de Seyam siguió siendo una fuente constante de apoyo y consuelo. Tenía 6 hijos, a los que apreciaba y protegía ferozmente. La dedicación de Seyam a su familia era un reflejo de su dedicación a la causa palestina, ya que buscaba crear un futuro mejor para ambos. Trágicamente, el hijo de Seyam también se vería envuelto en el conflicto que consumía sus vidas. Su hijo, al igual que su padre, creía en la causa y estaba dispuesto a luchar por ella. Su compromiso compartido con la lucha acabaría teniendo un destino desgarrador. En 2009, durante la guerra de Gaza de 2008-2009, sobrevino la tragedia. Un ataque aéreo israelí contra la residencia de Seyam acabó con la vida de este, pero también con la de su hijo, su hermano y otros 2 oficiales de Hamás. La noticia causó conmoción en toda la región, ya que el miembro de Hamás, de más alto rango, había caído víctima del conflicto. La pérdida de Seyam y de sus familiares provocó un duelo generalizado y la indignación de los seguidores de Hamás. Las calles de Gaza se llenaron de palestinos en duelo y sus gritos de justicia resonaron por toda la ciudad devastada por la guerra. El ataque aéreo intensificó aún más la animosidad entre Hamás e Israel, avivando las llamas de un conflicto ya de por sí volátil. A escala internacional, el ataque aéreo suscitó reacciones encontradas. Algunos condenaron las acciones de Israel, considerándolas un ataque contra una figura política legítima. Otros lo consideraron una medida necesaria para combatir el terrorismo. El incidente polarizó aún más las opiniones sobre el conflicto palestino-israelí, poniendo de relieve la complejidad y las profundas divisiones que siguen asolando la región. El legado de Said Seyam sigue suscitando fuertes emociones y debates. Para algunos, fue un héroe, un símbolo de la resistencia contra la opresión. Para otros, era un terrorista, responsable de la pérdida de vidas inocentes. Independientemente de la perspectiva de cada uno, la vida de Seyam y su papel como ministro del Interior de la Autoridad Nacional Palestina dejaron una huella indeleble en la historia del conflicto. Si les ha gustado este vídeo, haga clic en los recuadros que aparecen en su pantalla para ver contenidos similares.